un poco por los antecedentes que tenemos de por qué se ha hecho las variaciones en todo el tema de autónomos, antecedentes que vienen desde la fecha que se publicó la ley, que fue el 26 de julio del 2022 y que tendría efecto desde el 1 de enero del 2023. Los antecedentes vienen porque los autónomos, cuando se dan de alta, el 80% de las altas de autónomos se hacían con bases mínimas. ¿Vale? Bases mínimas que no tienen en cuenta ingresos de los autónomos, sino que elegían siempre la base mínima. Entonces, tuvieran ingresos mayores o tuvieran ingresos inferiores, ¿no? Con el tema de los ingresos siempre ha habido una gran litigiosidad con respecto a aquellos autónomos que decían que tenían ingresos inferiores a un salario, o al salario mínimo. Lo que pasa es que eso no estaba publicado en ningún sitio de la Ley General de la Seguridad Social, sino que la Ley General de la Seguridad Social no entendía de ingresos del autónomo, sino que había un alta censal o un alta diciendo que iniciaba una actividad y se producía automáticamente el alta del autónomo con una base de base de cotización que en los últimos años también se modificaba en función de que fuera un autónomo que tuviera una actividad en venta en mercadillo, por lo cual sí te bajaba la base de cotización, cogía una base reducida, ¿vale? Pero el resto de las bases eran bases mínimas o la que elegía el autónomo, siempre y cuando estuviera en unos límites, en unos rangos de edad y una base máxima, ¿vale? Que era la mínima del grupo, o sea, la máxima del grupo de cotización del 1 del régimen general, el grupo de tarifa 1 del régimen general. Entonces, como consecuencia de ese desfase que había entre la alta y la base, el Pacto de Toledo también lo recogía en una disposición que ya tenía de que las bases tendrían que ir en base a los ingresos de los autónomos. Entonces se pretendía que, o se pretende que de una manera gradual las bases se vayan adaptando a los ingresos reales de los autónomos. De hecho, las bases que ya están publicadas están para el año 2023, 24 y 25. Se han establecido una serie de tramos en función de los ingresos ya establecidas hasta el año 2025, que se irán adaptando paulatinamente, ¿vale? Luego hay un gran problema que es el tema de los autónomos que determina el importe de las prestaciones. Nuestro régimen de seguridad social, todas las prestaciones son proporcionales a las bases de cotización, ¿vale? Entonces se daba la casuística, o se da la casuística todavía, de que un autónomo iniciaba una actividad, daba de alta también a un trabajador, el trabajador se iba al convenio y el autónomo se base mínima. Cuando llegaba la edad de jubilación del autónomo y del trabajador, una base de cotización mínima, porque había estado cotizando por mínimo, y el trabajador, como iba acogido a su convenio, pues le daban una base superior al empresario, que era el que agregaba el dinero. Entonces eso se pretende también ahora con el tema de los tramos y de la declaración de ingresos, soslayar o arreglar en ese sentido, ¿vale? Que el autónomo realmente cotice por los ingresos reales que tenga, ¿vale? También influye el tema tan traído y llevado que tenemos ahora mismo de la sostenibilidad del sistema. Es decir, el sistema, si sale, es decir, se jubila mucha gente o tiene unas prestaciones mucha gente y los ingresos de los trabajadores y de la gente que cotiza es inferior, pues hay una diferencia. Entonces también con los autónomos, que es un régimen que estaba siendo deficitario por el tema de las prestaciones, pues se intenta arreglar esa tema, ¿no? O con el tema de la base por rendimientos reales. Todo lo anterior requiere que nuestro sistema pues, se adecue a las nuevas situaciones de cotización, ¿vale? Y entonces eso se produce, la aprobación de la ley se produce en julio del 2022 y se empiezan a implementar a partir de enero del 2023. De hecho, ya todas las altas en autónomos que se han producido a partir de enero del 2023 se tienen que producir con esa previsión de ingresos de los autónomos, ¿vale? Y luego pueden ser reales o no, pero luego ahora veremos cómo se va a arreglar eso, ¿vale? Para arreglar todo esto se tienen que modificar muchísimos artículos
de la Ley General de la Seguridad Social para adaptarlo a las nuevas situaciones que se van a generar a partir de ahí, ¿vale? Ahí el artículo se empieza a arreglar o se empieza a modificar por el artículo 308, el artículo 71.1, todos los artículos que afectan a todo el tipo de prestaciones y todo el tipo de cálculos de bases de contribución, ¿vale? Ha ido puesto por los artículos que se han modificado y cómo ha quedado la norma, ¿no? Se sigue sin implementar otro tema que estaba también muy pedido por la Asociación de Autónomos, que es la figura del autónomo a tiempo parcial. Eso se queda sin desarrollar y sin hacer, ¿vale? También se crea, que no estaba creado antes, las bonificaciones o reducciones de la cuota para el cuidado de menores con enfermedad grave o cáncer, pero con una bonificación, no con una reducción, con bonificación. En el clero se suprimen los rendimientos, puesto que antes el clero también iba a unas bases mínimas, no había nada. Se queda una base de compensación entre la mínima del tramo 3 o superior, pero también tenemos que ahí se quedaban en la misma, ¿vale? Solamente se quedarían unos tramos muy fijos que no podría elegir la base de cotización el autónomo cuando hay un alta por parte de la inspección, un alta fuera de plazo. Cuando hay un alta fuera de plazo, la base que se le va a coger es la mínima que hay para el grupo 7 del régimen general, ¿vale? Una vez que ya esa alta sea fuera de plazo, ya se perfecciona, es decir, que yo me doy de alta, por ejemplo, ahora con efectos de enero, el mes de enero no puedo coger una base aunque tenga un ingreso superior, sino que la base va a ser la mínima del grupo 7 de cotización del régimen general. Salvo que la inspección de trabajo diga otra cosa al contrario, ¿vale? Otra cosa que también se comunica o se hace nueva en la nueva norma es la comunicación de las actividades. Hasta el 31 de diciembre del 2022, los autónomos podían tener tantas actividades como su tiempo les permitiera, sin incrementar por ningún lado la base de cotización que habían elegido. Es decir, que un autónomo era constructor y aparte tenía un comercio, o tenía otra actividad, otra segunda, otra tercera, o varias sociedades para las cuales trabajaba. Antes con una sola alta y una sola base estaba correcto. Ahora con la nueva norma, por cada actividad hay que comunicar los ingresos de esa actividad y por lo tanto me irían sumando tramos de esa actividad hasta llegar al tope máximo del grupo 1 de cotización, que seguiría siendo la base máxima para ese trabajador. ¿Qué causa baja en cualquiera de las actividades que antes sumaba? Pues hasta esa fecha se le deja el resto de actividades y se daría de alta y de baja con esas actividades, ¿no? Eso antes un autónomo podía tener 7, 10, 15 actividades y solamente tenía una base de cotización. Ahora se va sumando en función de los rendimientos que comunica el autónomo. Los rendimientos que comunican los autónomos en principio son futuribles, es decir, que yo me doy de alta en enero y realmente no sé qué ingresos voy a tener hasta el 31 de diciembre. Por eso también se han modificado los plazos de cambio que tenemos de bases de cotización. Antes era cada 3 meses, es decir, que podía hacer 4 al año y ahora puedo hacer cada 2 meses. Puedo subir o bajar dentro de los tramos que han publicado, ¿vale? Antes no, antes yo quería subir una base. Antes las bases se subían también en función de la edad, es decir, que antes estaban tocadas por edad. Si yo tenía más de una edad, más de 47 años, mi base máxima el año pasado me parece que estaba en 2.200 y pico euros, no me podía ir al grupo 1, o sea, a la base máxima del grupo de cotización 1, sino que eso estaba limitado. Ahora, por ingresos sí me puedo ir. Si yo declaro ingresos superiores, me puedo ir de tramo. Y si tengo inferiores, me puedo bajar de tramo. Por esa es la salvedad de cada 2 meses, ¿vale? Otra cosa que han cambiado también es los rendimientos netos, que tenemos que tener en cuenta todos los rendimientos netos de las actividades que yo ejerza, ¿vale? Y todos los rendimientos se calculan en función de las normas que hay para el impuesto de renta de las personas físicas de la agencia tributaria. He comentado antes que las bases son estimativas durante todo el año, ¿vale? Es decir, que yo me doy de alta el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2023, yo puedo ir cambiándome hasta 6 veces de base. ¿Cómo lo hago? Pues comunicando ese cambio de base a la tesorería, siempre y cuando en función de la estimación que yo tenga de posibles ingresos.
¿Cuándo se comprueban estos ingresos? Pues cuando se cierra la presentación anual de datos con la agencia tributaria, Tesorería va a coger esos datos y va a comprobar las situaciones que se le pueden dar al trabajador. Es decir, un trabajador que ha cogido una base de cotización que está, además los tramos de la base de cotización va a tener, en cada tramo va a tener un mínimo y un máximo. Yo me puedo poner en un intermedio de ese tramo. Estando en el tramo, si yo tengo un ingreso adaptado a ese tramo, ya puedo fluctuar entre el mínimo y el máximo o un intermedio, que ya puedo yo calcular. Cuando Tesorería comprueba eso, se me van a dar 3 casos. Que haya estado correcto, con lo cual las bases se irían firmes y por lo tanto ya se me pasaría a mi base de cotización. Que haya cotizado por unas bases inferiores en función de mi rendimiento neto, con lo cual Tesorería me dirá: usted ha tenido estos rendimientos, ha cotizado por debajo de los tramos que a usted le corresponde, le voy a sacar unas diferencias que comunicarán y en principio sin recargo para esa primera comunicación y luego a posteriores pues ya los procedimientos de cobro en vía ejecutiva, ¿vale? Y la tercera, que haya cotizado con exceso. Es decir, si yo he cotizado por exceso porque he tenido un error, o me he equivocado, lo que sea, luego cuando he presentado las declaraciones anuales, la base es inferior, pues me van a devolver de oficio esa diferencia de base, salvo que yo renuncie a esa base, porque ya la he pagado y puedo decir, ¿por qué quiero ese dinero que realmente que lo he pagado y no lo quiero devolver, ¿vale? Esos son los 3 casos que se darían cuando se hacen firmes la base de cotización, ¿vale? En los cálculos de mi rendimiento, pues hay que tener en cuenta todos los rendimientos obtenidos por todas las distintas actividades que yo realice por cuenta propia, a los que tendrán que sumar las cuotas de la sociedad si tributan conforme al régimen de estimación directa. Se realizará todo siempre en función de lo que marca el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Y con algunas especialidades, sobre todo cuando estamos hablando de socios mercantiles o sociedades colectivas. Por ejemplo, con una sociedad limitada o una comunidad de bienes o cualquier otra que me afecte para que yo esté en alta en el régimen o no. A los rendimientos se le aplicará unos gastos genéricos del 7% que se cambiarían por el 3% cuando es por sociedades mercantiles o socios laborales. Los que conocen un poco el boletín de la noticia red de enero del 2023 viene bastante bien ahí. Viene todo esto bastante bien explicado. Lo que pasa es que, claro, falta ahora el encaje en la normativa y en que se vaya generando todo correctamente, ¿vale? ¿Esto cómo lo voy haciendo? Bueno, cada cambio de base ya lo voy a hacer a través del servicio que se haya generado en la página web de la Tesorería como servicio de cambio de base de cotización y de rendimiento, ¿vale? Si yo lo presento hasta el día 28 de febrero, tendría efecto el 1 de marzo. Y si lo hace antes del 28 de febrero, ¿vale? Ahora veremos después los cambios de los tramos que hay para cuando queremos cambiar de tramo. Aquí volvemos otra vez a repetir por el cambio de cómo se calcula el rendimiento, ¿vale? Este año pues, se ha generado una tabla general y una reducida para la base de cotización. Hemos dicho que se dividen en tramos en función de los ingresos que vaya a tener. Aquí tendríamos la base reducida, ¿vale? Si yo mis rendimientos netos van a ser inferiores a 770 euros, pues yo tengo una horquilla que va de los 751 a 849,66. Si está entre 670 y 900, la horquilla va de 849 a 900. Y así, ¿no? Esto para el 2023, para el 2024 ya lo tienen también y para el 2025 también. Esta es la tabla reducida. Y esta sería la normal, la general, que empieza en los 1166 y acaba en más de 6000. Iría desde los 950,98 a 4139, que es la base máxima del grupo cotización 1. ¿Vale? Aquí en principio han dejado también la misma base para otros años pendientes del desarrollo normativo de los presupuestos generales del Estado. Tienen obligación todos los trabajadores autónomos de comunicar y declarar los rendimientos previstos a través de los servicios que se encontrarán en Importa o en el programa. En Importa pues tienes que coger tu certificado digital y con el programa pues mucho más sencillo y operativo, puesto que accede directamente, nada más que grabándole eso, accede directamente a la página.
Si conocéis el contrata o el descontrata, pues es igual de rápido y de preciso para eso, ¿vale? Para los autónomos nuevos, automáticamente me va a pedir que yo declare en el acta la previsión de ingresos. Si no, no me deja seguir. Es decir, cuando yo voy a dar de alta al autónomo, después de rellenar todos los datos de alta, de actividad, de mutua, todo eso, me va a pedir que le ponga en qué horquilla quiero que se ponga, ¿vale? La base de cotización. Y elegir la base. Aquí explico por lo de si a 31 de diciembre venía cotizado por una base de cotización superior a la que le correspondía en razón de su rendimiento estimado, podrán mantener en 2023 esa base de cotización. Estamos hablando sobre todo de los socios de la sociedad limitada y de los comuneros, ¿vale? Y sociedades cooperativas. Aquí he puesto los tramos o la fecha en que se van a cambiar o se pueden cambiar la base de cotización. Hasta el 1 de marzo del 2023, o sea, con efecto 1 de marzo del 2023, si se solicita desde el 1 de enero y el último día natural del mes de febrero. Con efecto 1 de mayo, si es entre el 1 de marzo y el 30 de abril, el 1 de julio, si la solicitud es entre el 1 de mayo y el 30 de junio, el 1 de septiembre, si es entre el 1 de julio y el 31 de agosto, el 1 de noviembre, si es entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, y ya del 1 de enero del siguiente año, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. También he puesto pues, los diferentes tipos de autónomos que nos podemos encontrar. Que es el socio de sociedad de capital o laboral, tiene que tener al menos el 33% del capital social de la sociedad y en esta situación tendría en cuenta los rendimientos netos computables, los rendimientos dinerarios o en especie que se deriven de la sociedad y los rendimientos de trabajo derivados de la actividad de la empresa y los que pueda obtener de la propia actividad económica el trabajador. También se le sumará a estos señores las cuotas abonadas a la seguridad social para el cálculo, ¿vale? De los rendimientos, siempre y cuando hayan estado trabajando como mínimo 90 días a eso, ¿vale? Luego he puesto los diferentes tipos de autónomos que nos podemos encontrar, como sería el religioso de la Iglesia Católica, que no cotizará salvo para el año 2023, que tiene que elegir entre una base de cotización no inferior a los 898,69, que es la base mínima que teníamos aquí, la mínima de esta reducida, ¿vale? Que estaría en este tramo, o la máxima. Es decir, que la horquilla de los religiosos estaría entre esta mínima y la máxima, que es a los 4.495,50. El societario o familiar colaborador, tenemos que justificar, se podrá ajustar la base de cotización de rendimiento neto a través del servicio de base de cotización por rendimiento. ¿Vale? Y el autónomo colaborador no puede ser inferior a los 1.000 euros, con independencia de los ingresos. El autónomo artista, esto también este sí es nuevo con la nueva ley. Si desarrollan cualquier actividad dentro de lo que es el artista, pues entonces, y sus rendimientos son inferiores a 3.000 euros al año o 150 euros al mes, se podrá regir una base reducida de 526,14. Que viene a ser también la misma base que tienen los que trabajan en los mercadillos, ¿vale? Los que trabajan de menos de 8 horas al día en mercadillos y actividades. Y ahora pasamos un poco a lo que es la remuneración de las cuotas, que es lo que hemos explicado antes, que se van a comprobar, o las cuotas se van a hacer firmes una vez que pues, se cierran las presentaciones anuales de los impuestos en Hacienda, ¿vale? Es decir, está previsto que para el día 31 de marzo de cada año siguiente al cierre del año, pues entonces se puedan volcar las bases de Hacienda con las bases de tesorería para comprobar los tramos que han estado cotizando esos trabajadores. Luego otra cosa que también se ha metido aquí en la nueva ley es el tema de la obligación de poner el titular y el obligado de la cuenta de cargo, porque se estaban dando muchos problemas de que se firmaba la documentación y luego no estaba reflejada quién era el obligado al pago de la cuota de autónomo, ¿vale? Entonces, ahora sí se ha obligado a poner que si yo no soy el titular de la cuenta donde quiero que me carguen la cuota de autónomo, pues entonces que ponga la persona que me da autorización para que me carguen esa cuenta, para que no haya problemas de devolución ni de quién es el obligado al pago, ¿vale? También se han metido
algunas bonificaciones y deducciones en las cuotas de autónomos, ¿vale? Como son los que residen en Ceuta y Melilla, pero con una serie de actividades también muy concretas. El descanso por nacimiento, adopción, guarda, cocina de adopción, acogimiento, riego durante el embarazo y riego natural y riego durante la lactancia natural se le ha implementado también en los autónomos, ¿vale? Y la reincorporación tras el nacimiento de hijo o hija, o adopción, o guarda, cocina de adopción también se retira la tutela. Eso no estaban tampoco, no lo tenían los autónomos implementados, ¿vale? Y vemos ahora también la tarifa plana que ha cambiado un poco, ¿vale? La tarifa plana consiste en el pago de una cuota de 80 euros al mes durante los 12 primeros meses de alta si el autónomo se da de alta por primera vez o lleva 2 años de baja desde la última vez que causó el alta de autónomo, pero sin bonificación. O 3, si hubiera disfrutado de bonificación. Es decir, que si es la primera vez que se da de alta un autónomo y ha disfrutado de una tarifa plana y se da de baja antes de... y ahora se quiere volver a dar de alta, para tener el derecho de la nueva bonificación tiene que haber pasado 3 años desde que dejó esa tarifa plana, ¿vale? O la tarifa que tenía antes de bonificación. Si él estuvo dado de alta y no tuvo derecho a la bonificación y han pasado 2 años y ahora se vuelve a dar de alta, sí tendría derecho también a la tarifa plana. La duración de la tarifa plana es de 12 meses, ¿vale? Que se pueden ampliar por otros 12 meses más si yo demuestro que los rendimientos económicos son inferiores al salario mínimo y se acredita a través de la declaración sobre previsión de rendimientos netos. Es decir, que tendría 12 meses sin justificar ingresos y otros 12 meses más si justifico ingresos. ¿Cómo lo hago eso? Pues cuando yo presento las declaraciones ante la agencia tributaria, luego Tesorería lo va a comprobar. Es decir, que lo que se ha hecho ahora con todos los dos grandes organismos como es Hacienda y la Tesorería es descargar de los profesionales pues, el control de todas las bonificaciones o cosas que yo doy, que luego yo le puedo pedir o puedo exigirles que me diga justifícame esto, justifícame lo otro. Ahora con la presentación de la documentación tributaria, pues yo esos 12 meses de ampliación tengo que justificarlo con esa presentación. Entonces se me ampliarían eso hasta 24 meses, ¿vale? También se ha implementado el tema de las personas con discapacidad. Lo que vamos a ver ahora, todas estas, Tesorería no tiene acceso. Entonces, cuando yo digo a una persona que es discapacitada, tiene una discapacidad reconocida, tengo que aportar ese reconocimiento de la discapacidad, bien con un certificado del Centro Base de Discapacidad o bien con la resolución de la pensión de invalidez por parte del INSS. Cuando hay una invalidez, yo sí tengo acceso, es decir, Tesorería sí sabe dentro de su base de datos que esa persona es pensionista y qué tipo de pensión tiene, si es una jubilación o una invalidez. Entonces, en ese caso no se está pidiendo muchas veces el reconocimiento de discapacidad, puesto que es por asignación, por la ley 70. Pero cuando es por reconocimiento del centro de base que tiene, en este caso Andalucía, tiene transferidas las competencias, pues entonces sí tiene que aportarnos el certificado de discapacidad para poder darle esa bonificación a ese trabajador por esa discapacidad. La discapacidad puede ser de dos maneras, es decir, que sea anterior a la fecha de alta o que sea sobrevenida, es decir, que yo soy un autónomo, que estoy dado de alta en autónomo y como consecuencia de un accidente, de una enfermedad o lo que sea, se me reconoce una discapacidad. Eso se llama discapacidad sobrevenida. Entonces, a partir de ahí, yo justifico que tengo una discapacidad y me darían la bonificación también de las cuotas, ¿vale? También se ha implementado la tarifa plana para víctimas de violencia de género. Y hay que acreditar la condición, bien con el certificado de servicios sociales, la orden del Ministerio Fiscal o una sentencia condenatoria por un delito de violencia. Una orden de protección, cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima. Es decir, que todos esos datos, nosotros, incluso los jueces, cuando hay cualquier tema de violencia de género, protegen los datos de esa persona. Ni nosotros tenemos acceso a esos datos. Una vez que protege el juez los datos de una persona, nosotros no tenemos acceso a nada. Ni a ver nombre, ni apellido, ni domicilio, ni teléfono. No tenemos acceso a nada cuando están protegidos. Por eso nos tienen que justificar para poder darse de alta y darle la bonificación cualquiera de esas condiciones, ¿vale? La víctima del terrorismo pasa exactamente igual, ¿vale?
y se acredita pues, con el certificado del Ministerio del Interior. Otra cosa bastante importante, que ya sabemos del régimen general, es que para cualquier bonificación, la persona que solicita tiene que estar al corriente a la fecha de la solicitud, al corriente tanto en Seguridad Social como en Hacienda. Es decir, que si yo me doy de alta hoy día 7 de febrero y ayer me generaron una deuda de cualquier cosa, pero en Hacienda o en la Seguridad Social, hoy estoy al descubierto, es decir, que no estoy al corriente. Con lo cual, siempre es recomendable cuando se va de alta a un trabajador con una bonificación, pedir previamente un certificado de estar al corriente, tanto en Hacienda como en la Seguridad Social, porque no es ni la primera ni la última vez que se genera un alta, que yo espero una bonificación y luego por un trámite tonto, absurdo, pues se genera la deuda y no tengo derecho a esa bonificación. También se ha tenido muchos problemas, se están teniendo muchos problemas cuando yo me doy de alta en Hacienda, imaginaos que me doy de alta en Hacienda el día 15 de enero y me doy de alta hoy día 7 de febrero. Autónoma es el único régimen dentro de la Ley General de la Seguridad Social que devenga el mismo mes. Es decir, que las obligaciones que se generan del régimen de autónomo se generan el mismo mes. Es decir, que enero se obliga para enero, febrero en febrero, y así sucesivamente, mientras que el resto de regímenes han merecido. La APA, régimen general o el sistema especial agrario, se genera enero, pago en febrero, febrero, pago en marzo y así. Quiere decir que si yo me doy de alta en mis obligaciones censales o en Hacienda en enero y no me doy de alta en autónomo, si me doy de alta en el mismo mes no hay ningún problema, porque he generado la obligación en el mismo mes. Pero si me doy de alta en el mes siguiente, ya no estoy al corriente, ya no tengo bonificación. No es ni el primero ni el último, que sean por un día, es decir, si yo me doy de alta en vez del 31, el día 1 de enero, he perdido la bonificación. No tengo derecho a la bonificación porque he generado deuda a la fecha de que yo me tenía que haber dado de alta. ¿Vale? Los autónomos colaboradores familiares tienen sus propios incentivos, ya lo veremos, ¿vale? Los colaboradores familiares no tienen tarifa plana, ¿vale? Lo único que tienen es una bonificación de 24 meses al 50% durante 18 meses y al 25% durante 6 meses más. Sobre la base mínima de 950,98 para este año y sobre las contingencias comunes, ¿vale? No hay bonificación sobre el resto de cuotas. Puede ser el cónyuge, la pareja de hecho y familiar hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción. Con las parejas de hecho, cuando hay vínculo civil o eclesiástico no hay ningún problema, porque con el libro de familia se justifica. Donde sí está habiendo muchos problemas es con las parejas de hecho. La gente llega, se inscriben como pareja de hecho y al día siguiente solicita la bonificación como familiar colaborador. Las parejas de hecho tienen que convivir 5 años desde la inscripción. Si no, no tienen derecho a la bonificación. O le corresponde autónomo, o sea, al no tener derecho porque no tiene colaborador familiar, le correspondería al régimen general. No le correspondería autónomo. Siempre hablamos de autónomo y régimen general porque los autónomos siempre la base era más pequeñita que la de régimen general. En cualquier actividad, la base mínima de un trabajador, el más bajito del convenio colectivo, es superior siempre a la base mínima de autónomo. Con lo cual, el coste era más barato. ¿Vale? Por eso los autónomos familiares se justifica de esa manera. Todo este tipo de documentación del vínculo, justificar el vínculo civil y eclesiástico, la pareja de hecho o la familiaridad que tenga, hay que justificarlo ante tesorería, porque nosotros no tenemos acceso a esos datos. Entonces, todo eso que yo digo que a la hora de darme de alta, que soy socio o que soy familiar o lo que sea, luego tengo que justificarlo y acompañarlo en la documentación. Todo esto se va cada día mejorando más. Hasta hace unos meses, hace un año y pico, Tesorería no tenía acceso a, por ejemplo, hablando de empleadas, que veremos mañana en el curso, a las familias numerosas. Porque como eran cosas que estaban transferidas a las diferentes comunidades autónomas, cada comunidad autónoma, y tenemos 17, cada una tenía su base de datos. Al final se ha podido unificar y ya Tesorería, metiendo uno de los dos DNI o número de afiliación de las familias numerosas, nos dicen qué fecha tiene defectos y hasta cuándo. Por lo cual,
le podemos dar la bonificación de familia numerosa hasta la fecha que tenga la revisión o el agotamiento de la misma. Pues pero con los matrimonios civiles o eclesiásticos, las parejas de hecho, nos tienen que aportar, nos tienen que justificar esa condición para poder darles la bonificación, ¿vale? Otra cosa que también ha cambiado esto es el tema de la alta del varios régimen, ¿vale? Cuando yo estoy de alta en régimen general o en autónomo y me doy de alta en régimen general o en autónomo, es decir, lo que en régimen general, cuando yo me doy de alta en varias empresas, se llama pluriempleo. Cuando yo estoy de alta en régimen general y me doy de alta en autónomo, es pluriactividad. O al contrario, me doy de alta, estoy en alta en autónomo, me doy de alta en régimen general, es pluriactividad, no es pluriempleo. Aquí, ¿qué pasa? Que lo único que puedo decir que no quiero pagar es las contingencias por incapacidad temporal. En esa situación de pluriactividad. En el resto de contingencias sí tengo obligación de pago, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo dejo una de esas dos actividades y no comunico para que me vuelvan otra vez a pasar la cuota de incapacidad temporal en autónomo, me quedo sin incapacidad temporal, es decir, si surge cualquier enfermedad no tendría esa cobertura. Por lo cual, yo tengo que comunicar a Tesorería que he dejado de tener esa actividad para que me vuelvan otra vez a cotizar por la contingencia de incapacidad temporal. También hay otra cosa que antes se hacía a petición del trabajador cuando estaba en pluriactividad, es que el exceso de cotización de las contingencias comunes en ambos regímenes no le servían para nada. Es decir, imaginaros a un señor que es médico, que está de alta en el SAT y tiene una base de cotización a tope máximo, el grupo 1 y está a tope máximo. Se da de alta en autónomo, se da su base mínima, claro, la suma de la base de autónomo más la suma de la base mínima del grupo de cotización 1 del régimen general superaba o supera lo que es la base máxima, que no le sirve para nada. Cuando es en régimen general, estamos hablando de un pluriempleo, lo que se le comunica a las empresas en las que está dado de alta para que repartan ese tope máximo en función del número de horas que trabaja en cada empresa. Con lo cual, la suma de todas no puede superar la base máxima. Cuando se da el caso en autónomo y régimen general, eso no se puede hacer. Yo no puedo minorar la base de régimen general o minorar la base de autónomo. ¿Qué hago? ¿Qué sería? Pues que le devuelvo el exceso de cuota del 50% de ese exceso de cuota se lo devuelvo al trabajador. Porque no le puedo hacer esa minoración, ¿vale? ¿Por qué no el 100%? Porque dijeron los 50. Eso es por norma, no es por capricho de nadie, sino es la norma. Porque el 100% no se lo puede reducir, no se lo puede devolver. Del exceso, sí, sería, pero devuelve nomás por 50. ¿Vale? Luego también, no lo he puesto ahí, pero lo comento, el tema de los colaboradores familiares cuando estamos hablando del SETA, que es el Sistema Especial de Trabajadores Autónomos del Campo, ¿vale? También han implementado ahora que pueden ser la mujer o el hijo, siempre y cuando tengan menos de 50, tenga 50 menos años en la incorporación, tiene que ser el titular de la actividad tiene que estar de alta y los salarios y los 5 años, la bonificación sería los 5 años siguientes y le darían el 40% de la base del tramo 1, ¿vale? Otra cosa que también hay que comunicar a la tesorería es todos los datos. Cuando yo estoy de alta al autónomo, tengo que comunicar la actividad, la razón, si trabajo para una sociedad, la razón social y el CIF, el cargo, el porcentaje accionarial que tengo y el DNI y nombre de los familiares que van a trabajar conmigo, si es que hay alguno. En los trades tengo que comunicar la sociedad para la cual trabajo. Y si es un colegio profesional, también. Los colegios profesionales se han vuelto a implementar con la nueva norma, ¿vale? En el programa que vamos a ver ahora, vienen todos los colegios profesionales que siguen funcionando, ¿vale? También hay que tener en cuenta que a los autónomos, que son ahora mismo partícipes de una sociedad, hay que comunicar cargos, porcentaje accionarial y para cuántas sociedades trabajan. Si era más que una, pues una. Y si es para varias, pues tienes que modificar en la base de datos de tesorería, tienes que comunicar esas bases. Antes en la pluriactividad, o cuando el autónomo tenía varias actividades, se grababa una sola actividad y luego se le ponía el que no lo comunicaba
un documento que había de comunicación de alta y baja de diferentes actividades del autónomo, fuera societario o persona física, se le grababa en un apartado que era el diagrama, pero eso no tenía repercusión en nada para el autónomo. Ahora ya sí tiene repercusión, porque cada actividad va a sumar o restar el que yo tenga en un tramo en otro de las bases de cotización, ¿vale? Una vez que ya tenemos autorizado el trabajador, el autónomo que pretendemos dar de alta, pues yo tengo que rellenar pues, unos campos que son datos personales del trabajador que yo quiero trabajar o que quiero darlo de alta. Esto solamente lo haría una vez que ya lo tengo dado de alta en la base de datos, ya puedo darlo de alta, de baja, hacer una variación, ya puedo hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, son datos normales y corrientes, como el DNI, apellido y nombre, el sexo, el número de afiliación y la fecha de nacimiento, domicilio, el código postal, que aquí lo tenemos, es decir, yo puedo, vamos a ponerlo en varias, en modificar, y ya se me abren todos los campos, yo poniendo el código postal o el nombre, lo que sea, me saldría automáticamente tanto el código de localidad como el código postal. Si manejáis el NetContrata, es exactamente igual que en el contrato, la base de datos al fin y al cabo es la misma. Lo único pues que sí que tengo que entretenerme un poquito pues, en grabar datos que luego me van a servir a la hora de darlo de alta o de baja o de comunicar, ¿no? El domicilio de la actividad, que puede ser diferente al domicilio personal, y entonces lo pondría ahí. Si trabajo con una sociedad, si viene de desempleo, tiene pago único o tiene una subvención. El domicilio de la actividad y luego el domicilio, el teléfono móvil, el correo y lo importante que es la domiciliación bancaria, que una vez que la relleno me saldría un TC115 pues, para validarlo y firmarlo, ¿vale? Y si acepta comunicaciones por SMS a la seguridad social, que esto sí, una vez que yo mando el fichero a la seguridad social, me lo grabaría, ¿vale? Estos son los datos normales de autónomos que tenemos, normal y corriente. Se me ha olvidado decir antes que cuando instalan el programa, tenemos que darle, en la configuración, tendríamos que darle las mutuas de accidentes de trabajo con las cuales yo voy a trabajar. Puedo trabajar con todas. ¿Para qué quiero las mutuas de accidentes de trabajo? Pues aparte de para los de alta o de baja, pues si el trabajador tiene una incapacidad temporal, tengo de todas las mutuas el modelo de solicitud, y cada mutua tiene, aunque tienen los mismos datos, pero viene con el anagrama de cada mutua. Si yo digo que trabajo con Activa o trabajo con Mutua Gallega o con cualquiera, cuando yo voy a dar de ese trabajador que tiene un proceso de incapacidad, me salen también ya rellenos, me adaptan los datos del trabajador que ya he grabado en la base de datos, me lo adaptan a los documentos que la mutua tiene para comunicar esa situación de IT. ¿Vale? Luego, la base mínima y máxima y la mínima ambulante, porque se van grabando o las puedo modificar o las puedo quitar, lo que sea. Luego también, el número de autorización de sistema red por el que voy a trabajar. Yo puedo tener varias autorizaciones de sistema red en mi despacho. Puedo tener una de red directo, o puedo tener una de red de terceros, o una de una sola empresa. Con lo cual, podía trabajar aquí con las diferentes autorizaciones que yo tengo. Aquí me saldrían por las diferentes autorizaciones que puedo tener y puedo trabajar. ¿Cuál es el problema de esto para mí? Pues que si yo quiero dar de alta a un autónomo, que la tengo en esta autorización y le he marcado esta, cuando voy contra la base de datos de tesorería me va a rechazar el alta. O la baja o el movimiento. ¿Por qué? Porque no tengo autorizado ese número de afiliación, no lo tengo en mi autorización, es la única. Esto trabaja contra real, no es como el sistema, el régimen general que yo puedo mandar ficheros a través de Sintra. Yo cojo el fichero de un alto, una baja, una variación en Sintra, lo mando a la base de datos de tesorería y tesorería me devuelve el fichero o bien ya perfeccionado con el alta o el movimiento dado o bien rechazado porque hay un error. Aquí no, aquí cuando yo mando el fichero o mando el alta o la baja o la variación y tesorería me lo rechaza, no hay comunicación y no me sale error, sino que no me ha dado el alta, con lo cual tendría que ver qué error he cometido para ver que me he equivocado de autorización, pues tengo que entrar aquí, cambiarle y volver a enviarlo, porque la base de datos sí es común, ¿vale?
Aquí tengo que puedo importar los autónomos a través de un fichero F. Es decir, si imaginaos que yo tengo en mi despacho un fichero F con todos mis autónomos, pues puedo importarlo y lo adaptaría a la base de datos del programa, ¿vale? Una vez que ya tenemos los datos personales y hemos visto que ya tenemos las mutuas configuradas y eso, pues vamos a ver los diferentes tipos de autónomos que yo puedo encontrarme con esta persona. Es decir, yo puedo entrar en un trabajador autónomo normal y corriente, pues marcaría aquí, una vez que marco esta, tengo que modificar. Me quitaría el resto de opciones, un trabajador autónomo, y se me abre desplegable, sea un autónomo, sea un titular de la explotación agraria con actividad, o un autónomo en institución religiosa, que es persona física normal y corriente, que puede ser de la industria, un comercio, o puede ser de una actividad agraria, o una institución religiosa, ¿vale? Entonces ya marco normal, y entonces lo tengo ahí, ya seguiría buscando. Lo que pasa es que aquí pide, para entrar en la base de datos de Hacienda, pide un certificado digital. Que si yo lo tengo instalado, pues entonces entraría en la base de datos de Hacienda y conectaría con la base de datos para ver el impuesto a actividades económicas. También tengo la opción de buscarlo aquí por el Código Nacional de Actividades Empresariales. ¿Qué es agricultura? Pues me voy aquí y veo las diferentes actividades que tiene agricultura. ¿Qué es otra? Es decir, un poco más latazo, pero la puedo buscar. Industria química, pues marco en fabricación de otro producto y automáticamente me coge el epígrafe que yo le he puesto. ¿Que tengo el certificado digital? Pues entro aquí con el certificado digital y me lo busca en Hacienda. Tan rápido uno como otro. Aquí tendría la fecha de alta, que lo voy a dar de alta al autónomo, y la mutua, que tenemos, como que cuando le hemos definido en la configuración las mutuas, pues a mí me salen todas las que yo he puesto ahí antes, ¿vale? Y puedo escoger la que ella quiera, la que yo quiera. Y ahora veremos cuando vayamos a IT, que automáticamente ya me cogería todos los datos del MC Mutual, las solicitudes de la IT y quién va a continuar la actividad del negocio, y me saldría para yo enviárselo a la mutua, ¿vale? Si queremos que sea un autónomo, un trade, pues aquí tenemos que le he dicho que es un trade y si va a trabajar para un DNI, para un NIE, para un CIF. Y el documento y el número de registro del contrato, que sabemos que es obligatorio. Con los trades estamos teniendo muchos problemas porque dicen que no existe registro. Existe registro en todas las direcciones provinciales, no en la oficina de empleo. Existen las direcciones provinciales. Hay un registro específico para los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Ayer, cuando hablamos de los trades, hice el inciso de los problemas que está habiendo pues, con las grandes empresas de mensajería que hay hoy en día, Globo, Uber, todo eso, que están dando, es decir, siguen dando de alta a falsos autónomos como trades. ¿Qué nos pasa en tesorería cuando hay una inspección de trabajo y dice que ese trabajador es un falso autónomo? Y ha pagado una serie de periodos en autónomo. La inspección coge y lo da de alta en régimen general, aunque sea fuera de plazo, pero da máximo 4 años. Entonces, le dicen, o se comenta, se dice al trade o al autónomo falso que solicite la devolución de cuotas. Llega el expediente de devolución de cuotas a la tesorería, nos aporta toda la documentación, pero está el alta en régimen general, está el alta en autónomo, está todo, salvo la cotización en régimen general. Si no hay cotización, porque no hay pago, o no hay aplazamiento, o no hay cualquier cosa que sea firme, que tesorería pueda cobrar, yo no puedo eliminar un periodo que tiene este señor pagado porque no está superpuesto con el pago del régimen que está falso, que es el de régimen general. ¿Por qué? Porque una vez que yo elimino ese periodo que ha pagado el autónomo y luego el de régimen general no es firme, resulta que no sirve para nada. Le he quitado 5, 3, 6 meses, 1 año, 2, porque no están pagados por el régimen general, ¿vale? Ese es el problema que está habiendo sobre todo con Globo y con estas empresas de mensajería que hay, ¿vale? Cuando la inspección de trabajo les dice que son falsos autónomos. Ellos han pagado más autónomos, como son la mayoría de las veces, bonificados, y entonces el coste es muy pequeño, se le está comentando de, mientras que esto no esté pagado yo no te lo puedo devolver, entonces se le está dando resoluciones
mientras que haya litipendencia o está pendiente de resolución esa deuda que se le ha reclamado al régimen general, pues que no se le va a anular ese periodo, ¿no? Pero sobre todo por eso, porque si eliminamos, luego ya, si no paga el régimen general, ese periodo lo va a tener en blanco siempre, no va a haber bases de cotización, por lo tanto no hay cotización, ¿vale? Eso sería en cuanto a los astrados. Luego los colegios profesionales los tenemos aquí todos implementados, todos abogados, actuarios, administradores de fincas, agentes comerciales, arquitectos. Están implementados todos los colegios profesionales que quedan, ¿de acuerdo? Entonces, marcaríamos al que sea y automáticamente en el alta del trabajador se generaría también contra la base de datos de tesorería, ¿vale? Luego también tenemos los miembros del órgano de administración, ¿vale? Que me va a pedir obligatoriamente el CIF de la sociedad para la cual trabajo y el porcentaje que tengo de participación en la misma. Ayer se preguntó que si yo soy partícipe de varias sociedades, pues que cómo se quedaría eso. Entonces, grabaría la primera, pondría eso, comunicaría el alta y luego por variación de datos comunicaría las otras actividades. Y luego eso se queda grabado en la base de datos de ese autónomo. Cuando veamos las diferencias en el histórico de movimientos, se me queda grabado todos los movimientos que yo he hecho a esa persona. Que yo le he hecho una alta, que le he hecho una baja, que le he hecho un cambio de cotización, que le he cambiado la domiciliación bancaria. Todo eso se me queda grabado. Y si tiene varias sociedades, pues aquí la base de cotización o el cambio de actividad, pues me saldría aquí en la misma base. Es decir, que lo tendría todo en el mismo trabajador, ¿vale? Es que ayer salió esa pregunta en las cuestiones que nos hicieron, que si eso se quedaba. Yo al principio no sabía que eso se quedaba, luego he hablado con la persona que ha diseñado el programa y entonces dice que sí, que se queda grabado, ¿vale? Otra de las opciones que tengo que hemos comentado antes es de colaborador familiar. Y aquí me dice los diferentes tipos de colaboración que tengo. Del autónomo, si es familiar de socio del mercantil, cónyuge descendiente de actividades en el agrario, o otros familiares de trabajador autónomo en actividad agrícola en el SET. ¿De acuerdo? Que son todos los tipos que reconoce la norma ahora. Tengo lo que es socio de empresa colectiva, cuando es comunidad de bienes, o cuando es sociedades civiles, una sociedad comanditaria, o sociedad irregular, todos los tipos que contempla la norma, ¿vale? Y también el de socio de cooperativa, que tendríamos la cooperativa de trabajo asociado, una cooperativa normal, o los socios de cooperativa dedicados a la venta ambulante, porque estos sí tendrían minoración de la cuota, de la base, ¿vale? Y por lo tanto la cuota sería también más baja. Así que, si nos damos cuenta, pues contempla todas las posibilidades que tiene la norma en vigor ahora mismo, ¿vale? No queda ninguna por buscar. Aquí tendríamos las actividades económicas que me afectan y las opciones que puedo tener. La primera opción que aquí está marcada es cuando yo estoy en pluriactividad, puedo desmarcar esta y por lo tanto el sistema ya sabe que cuando yo me he dado de alta en autónomo, estoy también dado de alta en régimen general y por lo tanto puedo acogerme o no a esa incapacidad temporal. También la opción de respecto a la cobertura de contingencias profesionales, lo que hace de las responsabilidades profesionales, cuando esa alta inicial, la persona que tiene la opción de la bonificación en la cuota estaría exento de cotizar. Salvo que es decir, el periodo que tiene de tarifa plana está exento de cotizar por cese de la actividad y por accidente de trabajo, ¿vale? Y el tema de la formación profesional también. ¿Vale? Y aquí esta parte relacionada con cuando está en pluriactividad en la fecha de alta en este RIF. Lo siguiente que tendríamos que ver es los rendimientos. Aquí le vamos a decir al sistema y luego nos va a decir los rendimientos que va a tener esta persona durante el año natural. Yo ahí le he puesto que va a tener 12.000 euros, 12.000 de nómina cuando son societarios y 10.000 en rendimientos anuales de participaciones. La suma son 34.000. Tu rendimiento mensual te lo calcula automáticamente y yéndonos aquí, nos dice la cuota y en qué horquilla la tengo. Es decir, esta sería la cuota de la horquilla que estaría entre 2.760 y 3.190. Y la horquilla que yo puedo elegir la cuota. En función de que yo ponga una u otra, yo quiero pagar
650 euros. Me voy, 644, 651. Puedes forzar 654. Aquí, ¿no? Le pongo 650 y automáticamente pues me va a decir sobre 650 la base de cotización sería 2083,33, que estaría dentro de la horquilla y por lo tanto me va a decir, si yo quiero decirle el detalle de las cosas, lo que me va a costar y desglosado por conceptos. Contingencias comunes, contingencias profesionales, cese de actividad y la formación profesional. ¿Que yo quiero cambiar los ingresos? Me voy aquí y aquí esto se lo quito. Se lo quito y automáticamente me baja los rendimientos, me baja el total de rendimientos y los rendimientos. Ya me cambia la horquilla. Si vemos en las cuotas, ya me ha cambiado y la horquilla estaría entre 1.700 y 1.850. Iría de 316,08 a la máxima que sería pues, 577,20. Igual, aquí el detalle de las cuotas lo tendría desglosado por las diferentes conciencias. Que quiero pasar esto a lo que voy a comunicar a tesorería automáticamente, ¿vale? Decimos que traspase la base de cotización y automáticamente la cogería, ¿vale? Y una vez que ya la tengo cogida, me conecto con la tesorería y ya le podría cambiar la base de cotización a esta persona. Igual que se hace a través de NetContract, es decir, me recoge el certificado digital, entra a la base de datos, que lo tengo autorizado y todo, y me saldría. Y luego me daría lo que es el formato PDF para yo guardar, para justificar que eso lo he presentado, ¿vale? Eso con todos los rendimientos. ¿Alguna duda aquí de los rendimientos? El programa es decir, está implementado con la base con tesorería y lo hace exactamente igual que tesorería, con la horquilla y diciendo hasta dónde quiero pagar en función de la horquilla en la que esté, con los rendimientos. Aquí es las bonificaciones a las que tiene derecho. Esta persona, por ejemplo, viene de alta del año 2008, pues no tiene ninguna bonificación. Aunque yo lo quisiera forzar, si yo quiero mandar un alta desde el 1 de enero del 2008, lo primero es que no me deje. Tendría que hacer una variación, una modificación, porque el sistema ahora mismo está cortado a 60 días desde la fecha que yo estoy enviando. Yo me puedo ir para atrás 60 días. Más de 60 días no me deja dar movimiento, ni de alta ni de baja por el otro lado, ¿vale? Tengo esa imagen de 60 días desde la fecha de alta, o sea, desde la fecha que voy para adelante o para detrás. No me puedo ir, entonces tendría que cambiar la fecha de alta. Las bonificaciones y reducciones, si fuera una alta inicial, pues tenemos aquí las tres causas que tenemos. Que es alta inicial, no están altas los autónomos en los 2 años inmediatamente anteriores, con lo cual sí tendría derecho a bonificación, o hace más de 3 años que disfrutó de este beneficio. Si imaginaros que yo he estado de alta hace 2 años y 3 meses, no llega a los 3 años, cuando mando el alta, como va contra la base de datos de la tesorería, ve que ha tenido una bonificación, automáticamente te la rechaza, ¿vale? No deja grabar ese movimiento, ¿vale? O solicita el alta sin cumplimentar ninguno de los requisitos anteriores, por lo cual sería una alta normal y corriente sin bonificación, ¿vale? Aquí hay una cosa que ayer me hicieron la pregunta, si quiere forzar la situación a jubilación activa, que es lo que luego le contestaré a este hombre cuando eso, ¿vale? Que también puede tener derecho a la bonificación, a la jubilación activa y por lo tanto a su bonificación correspondiente, ¿vale? Esto en cuanto a la alta y la bonificación. Luego pasaríamos a lo que es la gestión de la incapacidad temporal. Bueno, pues muy parecido a como está en régimen general con la página web del régimen general, ¿vale? Grabaríamos cuando es un parte de baja, las partes de confirmación, la situación de la actividad y cuando nosotros queremos la mutua que tenemos, nos saldrían los datos en los documentos de las mutuas. Como yo le he señalado todas las mutuas que hemos visto antes, pues yo ahora voy a coger para darle, este hombre lo hemos dado de alta, me parece, en MC Mutuales. Entonces, de la base de datos que tenemos general, cuando nosotros queremos hacer la declaración de la actividad que nos pide cualquier mutua accidente de trabajo, pues ya le tenemos que marcar cualquiera de las 4 que nos permite, que es, si lo va a gestionar cuando está de baja el titular, lo va a gestionar a un familiar, pues le ponemos los datos. Cuando es un empleado, los datos. Cuando es por otra persona y si va a cerrar la actividad, pues cese temporal, ¿vale?
Entonces ya esto, pues, no, es decir, una vez que hemos grabado todos los datos en nuestra base de datos, todos estos procesos los tenemos estandarizados, ¿vale? Si luego yo quiero el otro documento, que es el de solicitud de pago, también lo tengo. Pero aquí no pasa. Es lo mismo que lo Aquí, opciones, ahí. Ya está, ¿vale? Es decir, que es por el tema del la CRO. Me coge todos los datos y nada más que luego nada más que enviarla a la mutua para que le haga el pago. Tendría que rellenar los datos que vienen sin acabar. Pues el IBAN, si yo lo tengo el IBAN relleno, pues también me lo pasaría todo, ¿vale? La fecha, la base de protección, pues todo eso me lo cogería las solicitudes que voy a rellenar, ¿de acuerdo? Y luego también es comunicar a la tesorería el envío de los partes a la seguridad social, que también me lo haría, ¿vale? Y se me saldría lo que es la contingencia, pues si tengo que enfermedad común, accidente laboral, exactamente igual que en régimen general, ¿vale? La entidad emisora, si es aquí, si es bueno, el número de la tarjeta sanitaria, la entidad emisora, si es los servicios públicos de salud, el INS o el ISM o la mutua, y la situación del trabajador, activo o perceptor de desempleo, lo que es igual, exactamente igual que en régimen general. Me salió también el número de colegiado, decía, pues para cuando hago la comunicación, pues porque no me rechace el parte, el INS, ¿vale? Vale. Aquí lo que hemos visto antes del histórico de movimiento del trabajador en el que estoy puesto, y entonces me saldrían todos los movimientos que le hemos hecho al trabajador y si quiero en cualquier momento dado, si me posiciono sobre él con el certificado digital que tengo, automáticamente si yo quiero un duplicado del alta en autónomo, me saldría ese movimiento, ¿vale? Y también lo puedo listar o por movimiento, lo puedo ver por pantalla o por impresora, o los movimientos de todos los trabajadores. En este caso, como no hay nada más que uno, pues saldría nada más que uno, si no, pues me saldrían todos. ¿De acuerdo? Y ya los datos de usuario, que es pues cuando instalamos el programa, pues todos los datos que le tengo que poner, del correo y todas las cosas que se me van para luego hacer el seguimiento. Y la configuración, que es lo que hemos comentado antes, pues de las mutuas y con el número de autorización que tengo o no lo tengo. ¿Vale? Ese sería el programa en resumen. Ya vemos que hace todas las cosas que tengo yo que comunicar de un autónomo, tanto a la tesorería como a la mutua en el cual tengo la cobertura contratada con ella, ¿vale?